no se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. Equivocado, o un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TVO en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al abogado Andrés Madero. Él fue ministro de Trabajo, actualmente es el decano de Derecho de la Ecotec. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, un gusto estar aquí compartiendo en este importante panel. Vamos a empezar con lo que significó la fijación. Luego de 10 años, usted también tuvo que luchar por lo mismo, una fijación en consenso entre trabajadores y también los empleadores. Esto de que ahora el sueldo va a ser de $482. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, estoy convencido que es un gran mensaje, no solamente para el Ministerio del Trabajo, no solamente para el Gobierno Nacional, sino es un gran mensaje para todo el Ecuador, porque demuestra que actores normalmente antagónicos como han sido empleadores y trabajadores sí pueden ponerse de acuerdo, lo que demuestra que la sociedad debe de mantener este grado de madurez para deponer posiciones extremas y en acuerdos mínimos lograr consensos necesarios para el desarrollo del país. Inicialmente las propuestas eran totalmente diferentes, como lo han sido en el pasado, cifras sumamente distantes. Usted tuvo que también luchar con lo mismo. Es verdad, en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que normalmente tiene una trascendencia solo al final del año, siempre recordamos este nombre porque se tiene que fijar el sueldo, pero es un órgano consultivo derivado de un reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, que se basa en el diálogo social tripartito. ¿Qué quiere decir diálogo social tripartito? Empleadores, trabajadores, principales actores de la relación laboral y el gobierno nacional de consenso deben de generar propuestas. Y este es un órgano importante en ese sentido, un organismo importante en este sentido. No solamente para la fijación del salario, sino para debatir y consensuar propuestas de reformas laborales. En el 2019, que estuve al frente del ministerio, tuve la oportunidad de llegar a un consenso en 2 ocasiones con empleadores y trabajadores para la propuesta de reformas laborales. Las más grandes y las más conocidas era la eliminación del 35% del recargo que tienen los contratos eventuales para mayor producción y el de la modificación de la jubilación patronal para que se convierta ya no en letra muerta, ya no en un abismo a los 19 años para los trabajadores, sino en un derecho efectivamente cumplido para todos, y que el empleador también tenga la certeza de poder proyectar financieramente y responsablemente cuáles van a ser sus costos. Este diálogo social tripartito, que debería ser para muchos ámbitos más, por ejemplo, el mismo tema que tiene que ver ahora con reformas laborales, entendiendo que el que tiene trabajo, por supuesto, no es afectado. El afectado es el que no tiene trabajo, y resulta que 7 de cada 10 no tienen trabajo. ¿Por qué no lograr a través de este consenso y no permitir que se imponga, por ejemplo, el sindicalismo, que es más ideológico, no quiere que esto ocurra? No solamente la alarmante cifra ya de escuchar que 7 de 10 ecuatorianos día a día se levantan sin tener una certeza de su ingreso. Si bajamos eso a la población juvenil, estos números crecen a 8 de cada 10 ecuatorianos jóvenes sin un empleo pleno y formal. A ellos hay que plantearles la reforma. La ley rige para lo venidero. Yo creo que eso ha faltado un poco al momento de hacer la explicación de las reformas laborales. Cualquier reforma va a ser para lo venidero, para los nuevos contratos, para las nuevas contrataciones. Una reforma laboral no debe de entrañar ninguna merma de derechos laborales. Lo que debe de permitir es la incorporación al mercado laboral formal de estos 7 de cada 10 ecuatorianos, de estos 8 de cada 10 jóvenes que hoy no se encuentran con un empleo pleno, un empleo formal, con la protección de la seguridad social. Ellos no se encuentran en precarización laboral, ellos se encuentran en precarización humana. Están destruyéndose vidas, están siendo víctimas de la inseguridad y está haciendo esto un caldo de cultivo para generar aún más la ruptura del tejido social.
No hay reflexión, hay falta de humanismo, porque se oponen radicalmente. He escuchado en los últimos días y hablan de precarización, y resulta que, yo dije en un programa anterior, en Estados Unidos están ecuatorianos que ganan por hora y que mandan remesas a sus familiares para que puedan vivir en el Ecuador. Sin embargo, cuando hay una consulta sobre reformas, ellos quizás son los que votan en contra también. Ahí hay que hacer un poco de mea culpa también, Fernando, porque usted recordará que en la consulta anterior, donde se hizo la propuesta del trabajo por horas, se generó una serie de inconsistencias y de confusiones generadas por los propios proponentes. Se hablaba en algunos casos de que el valor por hora iba a ser 1.40, 2.70, 3.25, 4.80, 3, y llegamos a un día antes de las elecciones hasta $12. Esta confusión, esta distorsión hizo que tanto sectores empleadores como trabajadores, porque yo he hablado con sectores empleadores que también ante esta incertidumbre también se mantuvieron en alerta y prefirieron no ingresar a esta propuesta. Hay que ser claro cuál era el mensaje cuál es el mensaje que se debe plantear. El contrato por horas es una modalidad de ejecución de la labor. Si usted labora 160 horas, que es el máximo, va a cobrar por lo menos lo mismo que cobra una persona en un contrato de tiempo completo. Normal. Perfecto, si usted labora 10 horas va a cobrar en proporción. Pero otro punto fundamental, el ministerio, el Estado, lo que fija es un piso de remuneración. En el Ecuador la remuneración se fija entre las partes, por acuerdos. Lo que no puede ser es inferior al piso. Entonces no debemos de entrañarnos en cuál va a ser el valor por hora, porque ese va a ser un valor piso. El valor se pacta entre las partes. ¿Qué va a ser? Nunca menor a lo que establezca la ley. ¿Y qué establecerá la ley? Que usted no puede tener diferentes remuneraciones por igual trabajo, igual remuneración. Entonces, si labora 160 horas, ganará lo mismo que gana un trabajador general que cumple estas 160 horas. Punto. No hay que entrar en muchos cálculos ni en muchas confusiones, porque somos víctimas de estos agoreros del desastre que crean esta incertidumbre en las personas y prefieren evitar meterse en estos cambios. En proporción, igual gozan de todos los derechos. Estaba establecido así la propuesta, que gozaban dentro del valor por hora una parte proporcional de los derechos, como son 13º, 14º, y un derecho fundamental, la afiliación a la seguridad social, que le permite tener una proyección de jubilación, que le permite tener la protección en seguridad médica, accidentes y prevención de accidentes de riesgos del trabajo. Entonces, esto es importante que la ciudadanía conozca. Hoy estas 7 de cada 10 personas salen día a día a buscar un ingreso, vendiendo en la informalidad, trabajando, caminando, sin una protección clara, y esto debe de cambiar. Yo siempre tengo una teoría que ya el Código del Trabajo ya ha sido reformado, lo vemos y lo palpamos en las calles. Falta ahora que se formalice este cambio, se adecúe a la realidad que vivimos. Y voy a poner otro ejemplo, perdón que me extienda, Fernando, pero hace 60 años no existía pues la figura del divorcio. Pero usted me va a decir que las personas no se separaban y no rompían las relaciones conyugales, rompían y se cambiaban. ¿Qué pasó? El derecho se tiene que modernizar, se tiene que adaptar a la realidad, y evidentemente se creó la figura del divorcio para legalizar situaciones que se estaban dando en la práctica y en la realidad. El mundo hoy vive a una velocidad mucho más rápida, y a mí esta de la discusión de por horas me tiene con mucha preocupación, porque yo creo que es la menor de las preocupaciones. Vámonos a un supermercado y veremos que haya 10 o 20 cajas automáticas donde ya no está ninguna persona atendiendo, donde nosotros mismos vamos con nuestros productos, cobramos, pagamos y nos vamos. ¿Qué va a pasar con esos puestos de trabajo? La tecnología, la inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Pero tampoco hay que tenerle miedo, siempre y cuando haya un adecuado manejo de esta situación, porque hace 100 años una yunta de bueyes que iba con una persona permitía arar la tierra en varias semanas. Hoy tenemos tractores, maquinarias de primera necesidad, de primera tecnología, de punta, que permiten hacer este trabajo mucho más rápido. ¿Y qué pasó? No es que se destruyeron las fuentes de empleo, permitió una mayor dinámica en la economía agrícola, que genera no solamente materia prima, sino también producto final terminado. Entonces debemos de trabajar en eso. La revolución industrial 4.0 es la era digital. Y yo veo eso sí con mucha preocupación, que estamos viendo ya el último vagón y no nos hemos trepado todavía ese tren. Y si no lo hacemos de inmediato, nos vamos a quedar fuera, una vez generando un mayor caos en la empleabilidad.
El gobierno ecuatoriano, el 2026, siendo otro de los problemas agudos y graves, el primero el de la inseguridad, el otro la falta de trabajo, tendrá que ver cómo salimos el 2026 para diciembre del 2026 con cifras diferentes de empleabilidad. Hay que hacerle una gran promoción, y esto muy aparte, no tengo ninguna vinculación con el gobierno nacional ni con el Ministerio del Trabajo, pero creo que el trabajo que se ha realizado en este consenso logrado para la fijación del salario básico unificado del 2026 debe ser un punto de partida, un inicio del camino, no una meta del gobierno, sino un punto de demostrar que si actores tan antagónicos pudieron ponerse de acuerdo en un tema tan sensible, es posible que los ecuatorianos lleguemos a consensos para cambiar el país. Cuando hablamos de pacto social estamos hablando prácticamente de todo, ¿no? De llegar a acuerdos en que la convivencia sea diferente y que las expectativas de cambio, de desarrollo, de mejoramiento de las condiciones de la sociedad se puedan dar lo antes posible. Y sobre eso pues no debería haber discusión, sino unirse todos. Nosotros en la Universidad de Ecotec hemos creado un foro donde tenemos la participación de expertos académicos, científicos, investigadores, jurisconsultos, medios de comunicación, expertos en distintas materias, económicos y jóvenes. ¿Para qué? Para conversar y dialogar con distintas posiciones, llegar a consensos. Y hemos llegado a consensos claros. ¿Qué se requiere? Una administración pública eficiente, eficaz, que utilice las herramientas tecnológicas que están hoy a la mano, como son el análisis de Big Data, inteligencia artificial, para evitar temas de corrupción, para proyectar lo que queremos en un país a 30, 20, a 50 años. De igual manera, ¿qué se requiere? Un cambio en el modelo educativo, Fernando, es urgente. ¿Por qué? Porque tenemos infestado el sistema educativo de ideologías de género, de ideologías políticas, de sesgos, que no son lo que se requiere para formar a una persona. Se requiere una formación técnica académica, pero ojo, también una formación en valores, en ética. Con mucha pena yo he visto en el caso Plaga, Purga, Metástasis y todos estos casos donde están involucrados jueces de todas las magistraturas que tienen formación, pues son abogados, muchos son magíster, muchos tienen hasta PhD, pero no han tenido ética, no han tenido formación en valores. Y también debemos de imponer ese tema. Por eso desde la universidad buscamos este consenso para formar profesionales integrales, no solamente con conocimientos técnicos académicos, sino también con capacidad de comunicar, con capacidad de tener pensamiento crítico, razonamiento, creatividad para resolver problemas, tomar decisiones basadas con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está ahí como una herramienta. No simplemente vamos a poner algo y ya lo que salga de ahí sin pensarlo. Tenemos que razonarlo nosotros, tenemos que dar el análisis y el punto de partida. Y evidentemente en el tema laboral, en el tema social, se requiere una reforma consensuada por todos los actores. Esto no debe ser un problema solamente de un código del trabajo. Es una propuesta multisectorial y transversal, donde está involucrado el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, Educación Superior, para entender qué clase de país queremos y ver qué profesionales se requieren formar. Ojalá que este año sea de realizaciones, me refiero al 2026. Muchas gracias. Un gusto, Fernando, siempre, y agradecer por la invitación. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Va a apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día
Banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Los problemas que yo he pasado me han dado fuerza para preservar y seguir adelante con el negocio. Yo vengo de La Inmaculada, perteneciente a San Luis. Estoy acá porque aquí iniciamos el negocio tanto del almacén agrícola como del vivero de plántulas. Es para solventarnos nosotros, o sea, mis hijas y mi persona. No, yo siempre he dicho, de una u otra manera se puede salir adelante y para poder estar bien más que todo. Me acerqué a pedir un crédito en la entidad del Estado. Con este apoyo me siento segura y tranquila para seguir ampliando mi negocio. Gracias al presidente por confiar en las mujeres. Agradecemos la presencia del ingeniero José Orellana, consultor de empresas, alguien que tiene conocimientos profundos de la economía, de las finanzas. Gracias por estar con nosotros, José. ¿Para qué sirve la Reserva Monetaria, que está por encima de los 9.000 millones en estos momentos? La Reserva Monetaria te da una garantía para todo lo que es comercio exterior, pago de deudas. Básicamente tienes capacidad de pagarlo con los fondos que tienen, llegue a ocurrir algo. Por ejemplo, el año 2008, cuando hubo la crisis de los subprime en Estados Unidos, Ecuador bajó mucho su reserva monetaria porque no tenía acceso. O sea, Ecuador, al no estar en los mercados de capitales, al no ser un país de riesgo, país de inversión, no es que en un caso de emergencia vaya y emite 5.000 millones de dólares en bonos a 3 años, a 5 para pasar ese bache, tiene que recurrir a su reserva monetaria. Entonces, ese es el beneficio de la reserva, es como tener una capacidad extra líquida como cualquier familia en Ecuador lo hace. En el caso del riesgo país, se ha reducido el riesgo país en los últimos tiempos. El riesgo país, si tú ves en Latinoamérica, salvo Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina, todos los países del resto de Sudamérica tienen grado de inversión. Entonces tú alcanzas, por ejemplo, si tú quieres emitir un bono a 5 años en Chile, te va a costar la tasa americana, que está alrededor del 4% más. Actualmente, que está alta. Pero te va a costar 50 puntos básicos, o sea, vas a emitir a 4.50. Tal fue el caso que un ministro de Finanzas de años anteriores decía, pero ¿cómo Chile puede emitir bonos soberanos a una tasa menor que lo que el Fondo Monetario Internacional nos financia a nosotros? Bueno, porque tiene un riesgo país tan bajo, además que estos bonos eran bonos verdes para temas de hidrógeno verde. Chile está muy avanzado, Ecuador es un país, a ver, una cosa que, y esto viendo un poquito al lado político, en diciembre del 2015, vencían los bonos soberanos 2015, el petróleo había bajado alrededor de $33, el de Ecuador, la canasta de Ecuador, y sí se pagó ese bono. Ese es el único bono soberano que se ha pagado en toda la historia del Ecuador. Y si la memoria no me traiciona, el riesgo país estuvo por debajo de entre 350, 320 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr en la actualidad? Quizás un poco, podríamos emitir con 400, 450, pero lo que quiero decir es que más allá de la ideología, pero te estoy hablando del año 2015, la gente que sabe finanzas sabe de la importancia del riesgo país. Entonces, cuando gente me usa ideología para hablar del riesgo país a favor o en contra, le digo no, porque obviamente quien gobernaba el 2015 lo hizo por una razón, porque estábamos muy estrechos de dinero, porque el precio del crudo había bajado bastante. Otros indicadores que de una u otra forma deben ser también considerados. La inflación en el orden del 3%. Menos del 3%. La inflación ha estado negativa en noviembre. Yo calculé que vamos a cerrar un poquito, alrededor del 2,5%, vamos a cerrar probablemente por debajo del 2%. No se nota las medidas que se hicieron para hacer un cortocircuito de la inflación con la subida, con el retiro del subsidio del diésel funcionaron. O sea, todas las casandras que decían que venía el fin del mundo, no ha pasado. Ahora hay que ver qué sucede cuando empiece a elevarse el transporte público, ¿no? Pero eso será quizás en 6, 7, 8 meses de ahora, si es que no se prolonga. Pero no, la inflación este año, 2025, ha sido baja, el próximo año quizás sea un poco más alta. Hablemos de inversiones, que es lo fundamental, lo necesario para nuestro país. Es muy bajo el nivel de inversión internacional. Bajísimo, es muy, muy bajo. Te traigo un cuadro para compararlo, por ejemplo, con el Perú. Esta es la inversión extranjera directa, Ecuador versus Perú por persona. O sea, esto corrige por el número de personas. Obviamente el azul es Perú. En este momento Perú está considerando proyectos de 10.000 millones de dólares solamente en la asociación público-privada.
En Ecuador no llegamos ni a 500 millones este año. Entonces ahí hay un serio problema. Ahora, Ecuador tiene una capacidad minera enorme. El crecimiento de la economía del Ecuador puede ser mucho más alto, hasta un punto más alto de lo que nosotros estamos proyectando, si se empiezan a dar los programas mineros. O sea, la minería es un sector de muchísima inversión, de muchísimo uso de recursos. Solamente para poder empezar una mina tú necesitas electricidad como una ciudad. Y dado el cambio de la ley, tendrán que invertir en esa generación eléctrica. Entonces va a depender mucho de cómo se mueve aquello. El lado de las exportaciones no petroleras, nosotros estamos viendo, por ejemplo, teníamos personas que estaban preocupadas por el precio del cacao, porque el precio del cacao ha bajado, pero nuestras proyecciones de precio de cacao sí ha bajado de los picos que tuvo años anteriores, pero está todavía bastante estable. Este sería el año 26. Con el precio del camarón, algo parecido, ¿no? Este es el primer producto de exportación del Ecuador superior al petróleo. Encontramos que esperamos una pequeña baja en el precio. El mundo es global, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro principal consumidor de camarón es China. Entonces hay una pequeña preocupación global de que China se ralentice por temas del bienes raíces en China. Entonces, por eso y también que disminuya el consumo, dejen de comprar. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. En mi banco, si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco, la papelería también es mi banco, la panadería ahora es mi banco, el día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Estaba sola y me costó mucho al principio. Me enteré que el señor presidente estaba apoyando a mujeres como yo, los que la necesidad para poder salir adelante, deseándome un crédito en Ban Ecuador. Esa fue la motivación que yo necesitaba. Yo con esta tienda me siento muy feliz porque es mi sustento para sacar adelante a mi familia. Bueno, el cambio fue radical. Dispongo de tiempo, soy yo la propia dueña y que gracias a esta innovación del gobierno he podido, tener mi tiendita. Me siento una mujer diferente, ahora soy la figura de mi hogar. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El gobierno de Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99%, hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/MIPI-MITI. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. Si la tienda de la esquina es también mi banco, si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco, la papelería también es mi banco, la panadería ahora es mi banco, el día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. El ámbito de los hidrocarburos debe ser esencial para el Ecuador. Lo fue en el pasado el petróleo, pero por ejemplo tenemos que buscar producción de gas. Es necesario. Cuando hablaba de las inversiones en minería y decía José, se requiere energía. Si lográramos energía termoeléctrica con gas, que es más barata que el diésel, entonces estaríamos ahí conjugando todo para buenos propósitos. Sí, mira, bueno, nosotros hablamos de energía. Yo soy ingeniero de sistemas. Uno habla de energía como un todo. O sea, el coche va de A a B,
se ha movido por electricidad, diésel o gasolina. Es una cuestión de transformación de un tipo de combustible hacia el movimiento. Pero a costos diferentes. Depende, claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cuál es un problema que tiene Petroecuador? Petroecuador ha bajado 100.000 barriles la producción de más o menos el pico que tuvo el año. Las proyecciones del precio del crudo para el próximo año no son buenas. Hay una sobreoferta de crudo. Este es el Brent, que es el crudo del Mar del Norte. Este es el West Texas Intermedia y este es el estimado de la canasta precio Ecuador Oriente. Entonces, este precio probablemente esté algunos periodos del próximo año por debajo del presupuestado. Puede costarnos un porcentaje de crecimiento, pero está todavía en veremos, ¿no? Porque este tema de los precios de los crudos siempre depende de situaciones geopolíticas, etc. En el caso específico del gas, yo siempre considero que el gas del Golfo debería ser una sociedad tipo Ecopetrol. Una sociedad alejada lo más posible del modelo Petroecuador. O sea, básicamente si con Petroecuador te equivocaste, a este bebé trátalo de sociedad anónima. Una sociedad anónima, con capital, con inversionistas, que una parte sea del Estado, quizás con algún tipo de división en directorio para que el Estado tampoco tome una posición abusiva, porque es algo que se ve en Ecopetrol ahora con el presidente Petro, que ha tomado ciertas decisiones que ha perjudicado a Ecopetrol. ¿Qué es el problema? Es que el gas tampoco es rápido. O sea, tú para explorar el gas, si empiezas el próximo año, estarías pensando en el 2030, 31. Ahora, el gas no solo es de reconversión energética, el gas te abre petroquímicos, fertilizantes, usas fertilizante para preparación de gas natural, energía barata te abre para hacer centro de cómputo para las grandes empresas del mundo que invierten por la misma inteligencia artificial en estos centros de cómputo gigantes, que hasta los ponen en el mar para que se enfríen. Entonces es algo que te hace un cambio dramático en la economía ecuatoriana. Y yo creo que también la minería, porque a medida que estamos haciendo una transición lejos de los combustibles fósiles hacia electricidad, tú necesitas más cobre. Ecuador tiene la posibilidad de ser uno de los mayores productores de cobre en el planeta. Y la estamos desperdiciando. Que luego de Chile apareció Perú y Perú se convirtió en el primero. No, y Perú es el segundo ahorita. En estos momentos, sí. Pero en algún momento pero superó a Chile, ¿no? Sí, pero nosotros podemos ser el segundo. Podemos ser el segundo. Sí. Bueno, las leyes, el marco legal tiene que llevarnos a eso, porque tenemos los recursos naturales precisamente para tener ese tipo de potencialidades económicas. Sí, pero es como en el fútbol, o sea, tú puedes tener las características, pero necesitas la disciplina, el deseo, el levantarte a las 7 de la mañana, no irte de farra. Lo mismo es una sociedad, tienes que seguir las normas. Hay ejemplos en todo el mundo. Perú es un caos político, pero económicamente han emitido bonos soberanos en soles peruanos, o sea, en la propia moneda. En moneda propia, estamos hablando del sol peruano. Igual Paraguay, que lo vemos por debajo de los hombros. Los guaraníes han hecho emisiones en guaraní. Hay bonos de 100 años del Perú. O sea, todo el caos político, pero Perú económicamente se está manejando bien. La extrema pobreza en Perú se ha reducido a la mitad, del 93 para acá, y es mucho menor que la de Ecuador. Sí, hay problemas, pero es que tampoco podemos solucionar todo en 5, 10, 15 años. Aquí hay que pensar en temas generacionales. Pero en Perú ha habido a lo largo de varios años crecimientos de niveles pues excelentes, por encima del 8% por el 2014, 2016. Después de la pandemia ellos fueron los primeros países de recuperarse. Nosotros apenas estamos recuperándonos de la pandemia. Pero también hay un tema que es bastante grave y esto es por las pymes. Mira, este es la producción, la línea verde es la producción de cocaína en Colombia. Esto ha salido en Deutsche Welle, ha salido en muchos diarios alrededor del planeta. El mismo presidente Trump le ha hecho comentarios al presidente Petro. La línea azul es la tasa de homicidios en Ecuador. Entonces no hay manera de decir que no hay una correlación directa, porque Ecuador, aquí no se siembra la coca, aquí no se hay, si hay laboratorios serán pequeños, somos un lugar logístico dentro de la cadena de valor. Viene la droga y de aquí sale para el mundo. Exacto. Y ahora abastece el 70% de la droga que consume el mundo. Y quizás hasta más, porque acuérdate que al bloquear la flota americana, la salida por el Caribe, probablemente más esté moviéndose para acá. Pero no solo es el tema de la cocaína, es que la cocaína alimenta a estos delincuencias juveniles, estos chicos que durante la pandemia abandonaron las escuelas, con armas, porque les da los medios para poder conseguir armas y sigue incrementando el nivel de violencia. Porque ¿qué es lo que sucede?
las extorsiones han crecido casi a la misma, no traje el gráfico de extorsiones, pero han crecido al mismo nivel. Entonces las pymes, que es el sector que da bastante empleo en la economía, porque las grandes corporaciones sí dan un tipo de empleo, pero dentro del empleo informal, que la gran mayoría de los gobiernos trabajan informal, tú vas a una tienda en el centro, hay 3, 4, 6, 7 personas trabajando ahí, están cerrando por el nivel de la extorsión de la vacuna, y eso es a nivel de la costa, es enorme. Lamentable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En todo caso, esperamos se revierta esta situación. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por las redes sociales como YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado, en un país que tiene su... Nos dice que la democracia puede permitir. A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el